Pues nada, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un ratito más. Vaya, se me ha ido la pinza, como siempre. Aquí estamos. Estamos viendo economía. Estamos en clase ahora mismo. O sea, vosotros os lo imagináis, os vais a ella. Es decir, en lugar de estar en clase y hacer el viaje astral, pues ahora estáis en casa y hacéis el viaje astral a la clase. Ya me encontráis ahí, a vuestro guía economista y para daros los consejos sobre el futuro y el bienestar y todo eso. Y bueno, ya dejo de decir tontunas, yo vas. Voy a colocar un momento esto, que no lo he colocado. ¿Sí? Que me ilumine. Que me ilumine. Y vamos a empezar viendo el mercado de bonos. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué cosas nos está contando este hombre? Pues mirar, chicos, estamos en el tema 13, estamos viendo el sistema financiero. Y dentro del sistema financiero, lo primero que empezamos viendo, como hemos hecho con todos los temas y como hemos hecho con todas las cosas que tienen que ver con economía, en primer lugar miramos quiénes son los agentes que intervienen en ese mercado y luego posteriormente vemos qué tipo de mercado es el que nos estamos encontrando, ¿vale? Por tanto, ¿qué tipos de agentes hemos visto que intervienen en este mercado? Por un lado tenemos a los ahorradores, la S o la A. La S lo digo porque Savings se encuentra en algunos manuales de economía. Y la A o la I de ahorradores o inversores, o investment, eh, que son los que, por un lado, los que tienen el dinero y lo ofrecen, y por otro lado, los que necesitan el dinero y lo compran. Y por medio, ¿quién se nos mete? Los intermediarios financieros, que pueden ser de dos tipos, los bancarios y los no bancarios. Los bancarios son aquellos que pueden crear dinero bancario. Aquella cosa que vimos cuando estuvimos estudiando el tema 12 de la creación de dinero bancario, que una parte la daban y otra parte se la quedaban en forma de reservas. Y por otro lado están los intermediarios financieros no bancarios, que son aquellos que no pueden crear dinero, pero que efectivamente el núcleo de su trabajo, el núcleo de su producción, de su actividad, su valor añadido, está en hacer gestiones precisamente con ese dinero, ¿no? Es el caso de los seguros, el seguro de vida, el seguro de coches, el caso de los fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Vistos los intermediarios, que es lo que estuvimos viendo en el primer punto, ¿qué pasamos a ver luego, posteriormente? ¿Qué es eso que se comercia en un mercado financiero? Pues claro, todo el mundo sabe que en los mercados de bienes y servicios, pues tenemos las lechugas, los tomates, los pepinillos, las berenjenas, tenemos el pescado, la carne y tenemos un montón de cosas, ¿no? Y más o menos todo eso lo tenemos controlado, sabemos lo que es. Pero en un mercado, perdona, ya está. Pero en un mercado de este tipo, en un mercado financiero, se compran y se venden activos financieros. Y los activos financieros era lo que teníais aquí. Podían ser de dos tipos. Podían ser aquellos privados, que pueden ser de renta fija o de renta variable, y podían ser aquellos públicos, que pueden ser y que fundamentalmente son de renta fija, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que dependiendo del activo financiero que estemos analizando, opera en un mercado u opera en otro, que es lo que hemos estado viendo a partir del punto 3. Es decir, los títulos de renta variable principalmente, ¿vale? Son aquellos que se emiten en el mercado de valores y en la bolsa, aunque también nos podemos encontrar títulos de renta fija como los bonos y las obligaciones de las empresas, ¿vale? Y luego dentro de este mercado de valores estudiamos uno en concreto, estudiamos la bolsa y el funcionamiento de la bolsa. Y vimos, ¿vale? Que dicha bolsa, la bolsa de Madrid, por ejemplo, tiene un índice que es el IBEX 35, que de alguna forma puede utilizarse como termómetro de la economía. De alguna manera puede anticipar el comportamiento del PIB, ¿vale? Además, en la actividad de aula que os pasé se ve claramente. Cuando entráis a ver el IBEX 35, es decir, venís aquí, entráis en el patrón de las búsquedas. Patrón como santo, ¿eh? Porque esto, madre mía, esto ya es una institución. Google, vas a buscar algo, dentro de poco ya no vamos a buscar nada, vamos a googlear. Entonces, aquí meteríais IBEX 35, entramos y nos encontramos con que la evolución de este IBEX 35 nos dice cosas que han pasado en la economía. YTD, year to date, es decir, esto es desde el año pasado hasta este momento. Si lo pincháis aquí, esto seguramente, ¿veis? Esto llega hasta el 30 de abril y seguramente esto empiece. Uh, ¿Y por qué no lo hace? Bueno, debería hacerlo, debería de empezar en el... No, year to date, es decir, empieza el 1 de enero hasta hoy, es verdad. Este inglés de andar por casa,
¿Veis? Y aquí este IBEX 35, resulta que aquí el 19 de febrero ya las empresas se huele la tostada. Ya dicen, aquí pasa algo. Esto no... Era lo que os decía, pero esto no pasa. Es decir, ¿cómo se llama? Este olor de tostada, ¿cómo os diría de alguna forma? Esto que se nos viene encima, que no huele muy bien, por no utilizar una palabrota, por no ser soez, no por otra cosa, por eso me cuesta sacarlo. Esto de no me huele bien, no es porque el IBEX 35 diga, joder, esto funciona como la bruja Lola, ¿no? Ponemos dos velas negras, rezamos y adivinamos el futuro. No. Lo que sucede es que hay muchas empresas que están en el IBEX 35, muchas de estas empresas que forman parte de este IBEX 35, lo que les ocurre, lo que les sucede, como veíamos con el caso que es el supuesto que hice, lo podría buscar, ¿vale? El caso que hice con la empresa esta automoción española, es que seguramente muchos de los productos que vendía los vendiera fuera, los vendiera al extranjero, los vendiera a China. Y por tanto, si allí ya estaban paralizados como consecuencia de la crisis del COVID-19, pues lo más normal es que el IBEX 35 ya empezara a reflejar esa caída. Aquí tenemos el momento en el cual ya se empiezan a detectar los primeros casos en España, que tiene nada, un ligero repunte y luego ya tenemos la caída brutal. La caída, pues, hasta el 16 de marzo, que es donde se alcanza pues el menor valor que ha tenido el IBEX 35 en esta temporada, ¿no? O en este periodo. Luego posteriormente se va recuperando. Además coinciden los momentos de recuperación con los estados de alarma. Qué curioso, ¿no? A ver, parece que nos recuperamos, claro, y aquí la gente ya se está preparando para el pistoletazo de salida. Los primeros que lleguen van a estar mejor situados que los demás. Bueno, pues venga, vamos a ver si puede que sí o puede que no, ¿no? Pues venga, vamos a empezar apostando. O sea, las primeras apuestas siempre serán las más bajas, ¿no? Luego ya se va calentando la economía. Más que nada para que lo entendáis. Simplemente lo que está sucediendo aquí es que se están preparando por si acaso el estado de alarma se anula y empezamos la normalidad. ¿Veis? Aquí baja, otra vez el estado de alarma sube, vuelve a bajar porque se vuelve a prorrogar la economía. Y aquí estamos en un momento donde estamos como en un pequeño repunte, ¿vale? Finalmente ha cerrado el índice hoy, ha cerrado, está peor que ayer. Es decir, estamos en 6.000, ya habrá cerrado, sí, para mí son las 4 de la tarde, ya habrá cerrado. Y ayer estaba un poquito más alto. Simplemente en esto es lo que estamos recogiendo, por decirlo de alguna forma, son y además, aunque no lo creáis, muchas veces está justificado, porque de lo que se hace en política tiene su reflejo posteriormente en las empresas y en la economía. Por tanto, si la fase de desescalada no queda clara, genera incertidumbre. La expectativa no es buena. Lo normal es que el IBEX 35 vuelva a bajar. Bueno, dicho esto de los índices bursátiles, volvemos a lo que es el mercado de bonos. Estos índices, el índice bursátil del IBEX 35, se utiliza dentro del mercado de valores, dentro de la bolsa, y lo que hace es mirar la evolución de esos activos financieros, que en este caso son acciones. Pero ¿qué ocurre? Que hay otros mercados. Y dentro de esos otros mercados que hay, tenemos uno que es de los más importantes, que es el mercado de bonos soberanos. Es poco conocido o es menos conocido que los mercados de acciones, pero son más importantes y son más influyentes. ¿Por qué? Porque aquí es donde se van a prestar el dinero entre países. Es decir, es donde los bancos centrales, por decirlo de alguna forma, de cada país va a tratar de acceder a ese dinero que le hace falta para llevar a cabo esas políticas monetarias expansivas o restrictivas con el fin de alguna forma incentivar su economía y por otro lado es donde van a conseguir dinero para poder financiar la política fiscal que están llevando a cabo en el caso de que sus impuestos no sean suficientes para cubrir sus gastos, para cubrir sus necesidades. A ver, en este mercado de bonos, además que no sé, llega el contenido en uno de los momentos más relativos y más relacionados con lo que está pasando en la realidad. Yo estoy grabando esta clase, estamos a 30, ¿no? Sí, hoy es 30 de abril. Hoy es jueves. He estado sin internet unos cuantos días y ahora me tengo que poner las pilas, pero a tope. Voy a tener que estar grabando unas cuantas clases seguidas. Las últimas noticias que estamos recogiendo, es decir, la actividad de aula que hiciste de la política monetaria, donde salía Lagarde y también salía John Powell, la presidenta del Banco Central y el presidente de la Reserva Federal, ahí lo que intentaba hacer o lo que intentaba que entendierais era las consecuencias que tenía la política monetaria expansiva y restrictiva sobre los precios. Cuando es expansiva puede derivar en inflación y cuando es restrictiva puede derivar en deflación. Fijaos lo que os digo, puede.
Ya nos metemos en terreno de la economía donde es que esto va a pasar. No, es un puede. Es decir, siempre hay circunstancias y siempre hay condiciones. Es lo que os digo muchas veces cuando estamos en clase y cuando estamos hablando sobre cosas de economía. No parece una ciencia, ¿no? Parecemos más bien otra vez la bruja Lola. A ver si esto que digo, ¿no? Continuamente estamos haciendo afirmaciones que están basadas en la economía normativa, lo que debería de ser. Pocas veces nos basamos en la economía positiva. ¿Por qué os cuento esto? Mirad, ahora mismo en España la situación que tenemos, en Europa también, como consecuencia del coronavirus, de la crisis del COVID-19, resulta que nadie está consumiendo y por consecuencia nadie está produciendo. Esto es de perogrullo. A la gente le gustaría salir a la calle, a la gente le gustaría consumir, le gustaría producir. Es más, ya lo he comentado en alguna clase, creo que lo he comentado en la clase anterior. Vuelvo a ser relativo, es recurrente, por eso lo vuelvo a decir. En España durante este mes no se ha fabricado ningún coche, ni un triste vehículo. No se ha fabricado un solo SEAT. Un coche español, marca española. No se ha fabricado ninguno. Sencillamente porque no se puede. Porque las circunstancias que tenemos en la economía lo impiden. Pero lo que sí que ha pasado, lo que sí que está ocurriendo, es que nos estamos gastando, nos estamos comiendo el dinero de la economía, nos lo estamos tampando con patatas por todo el tema del gasto sanitario. No lo critico, simplemente quiero que lo entendáis. Como poco, ese dinero del gasto sanitario, que ya sabéis que representa entre un 10, un 12% de los presupuestos públicos del Estado, como poco ese dinero lo debemos. Si a día de hoy nadie está produciendo, si a día de hoy nadie está haciendo nada por la economía, no está haciendo nada de valor añadido, ese dinero como poco ya lo estamos debiendo. Por tanto, cuando pase esta crisis del coronavirus, nuestra situación como gobierno, como Estado, va a ser mucho peor que la que teníamos antes. Si antes teníamos un 100% de deuda, es decir, no teníamos nada ahorrado, cuando acabe la crisis, no tenemos nada ahorrado, seguimos gastando, seguimos chupando de esa financiación de la deuda pública y posteriormente deberemos todavía más dinero. Por eso los estados de Europa, los estados de la zona euro, son tan reticentes a pues casi a los coronabonos, a esa deuda pública a coste cero. Si ya me debes un montón, ¿entendéis? Con lo cual provocamos mucha desconfianza, por decirlo de alguna forma. Somos un país donde la expectativa de inversión no es del todo buena, ¿vale? Esto de que la expectativa de inversión no sea del todo buena va a tener, ¿de acuerdo?, su reflejo en esto que os voy a contar ahora mismo. Cosas que están sucediendo en la actualidad, como este párrafo que vamos a ver ahora como un ejemplo, y cosas que van a suceder en el futuro como consecuencia de la prima de emisión. Ya os he explicado que lo que está haciendo ahora mismo el Banco Central es recoger todo el dinero de la economía. ¿Vale? Ahora mismo no lo estamos utilizando. Pues lo que está haciendo el Banco Central, dámelo. Dámelo, yo me lo quedo y ya cuando se reactive la economía lo vuelvo a poner en circulación. ¿Qué sentido tiene todo esto? El único sentido de controlar el tipo de interés. Si no existiera un órgano como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal para regular el tipo de interés, lo dejaríamos en manos privadas. Y en ese caso, el que tenga el dinero, vamos, estaría dando palmas con las orejas, está diciendo, que os hace falta, lo vais a pagar, pero vamos que sí lo vais a pagar. En cambio, si los bancos centrales se encargan de realizar esta operativa, lo que estamos haciendo es nuevamente una intervención del Estado. Lo que pasa es que en este caso no es una intervención del Estado a nivel nacional, es una intervención del Estado a nivel supranacional, por encima de las naciones. Se encargan de hacer esa función, de manera que luego posteriormente podamos o puedan hacer llegar ese dinero a las economías que lo necesitan, que van a ser todas. Es el problema por eso leemos en prensa que la crisis a la que se enfrenta España es una. Sí, tristemente sí. El problema de la crisis que tiene España no es el coronavirus en sí. Eso es una enfermedad, tiene una transmisión, tiene sus índices, tiene sus tasas y luego posteriormente pues se recuperará y saldremos de esta, por supuesto. El problema es lo que viene después, ¿vale? España ya tiene una situación mala. Pues gracias a esto, lo más normal es que tengamos una situación peor. Es decir, no vamos a volver a la misma situación de partida. Porque encima, no sé si es que en España nos gusta ser así, a nosotros el coronavirus nos está afectando especialmente. No sé si porque hemos intervenido tarde, porque hemos hecho las cosas, no hacerlas en su gusto o en su justo momento, porque no tenemos las medidas. No lo sé, no sé cuáles son los motivos. Porque en Europa nos dicen, es que no habéis hecho las cosas a tiempo. Y yo desde aquí, desde España, pues les podemos decir, claro, es que desde el 2008 que tuvimos la crisis hasta hoy, nos habéis estado pidiendo todos los años
Aprieta el cinturón, aprieta el cinturón, aprieta el cinturón. No, pues ya está, no lo hemos apretado. Y en un sitio donde hemos apretado el cinturón es, ya, no solamente lo veis vosotros, por ejemplo, en educación, en las aulas, donde hay más alumnos cada vez hay más alumnos en las aulas de los que había antiguamente. No es algo que sea así muy sangrante. Las clases a 20, pues ahora las clases a 24, no pasa nada. Pero, por ejemplo, en sanidad, sí. Y en el momento que tenemos un factor de riesgo como es el que tenemos ahora, como consecuencia del coronavirus, no es que se note mucho, es que se nota una barbaridad. Ha sido antes un especialista tenía que atender a 3 o 4 personas y es que si se da la casualidad, esto es como un atasco, bueno, pues es un momento punta y se supera. Pero ahora no es un momento punta. Ahora es que el momento punta ha durado, pues eso, un mes y medio. Pues durante todo ese tiempo hay que estar atendiendo a esas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro. Si haces recortes salariales y tocas en sanidad, lo más normal es que no podamos atender a todas esas personas que en ese momento están llegando a los hospitales, a los centros de salud. Por tanto, tiene lo que os decía, tenemos una doble forma, ¿no? Hay una doble vertiente para analizar esas dos cosas, ¿sí? Em, o la doble lectura que siempre podemos hacer de las cosas. No sé si es que lo hemos hecho mal o es que como realmente nos hemos ajustado el cinturón porque nos lo estaban pidiendo desde Europa después de la crisis del 2008, pues de aquellos, ¿cómo se llama? De aquellos barros estos lodos, ¿no? O de aquellos lodos estos barros, bueno, como sea, ¿no? De aquellos barros estos lodos, me imagino que será. Pues lo que termina sucediendo es justo eso, que si por aquel momento ya me estabas pidiendo que recortase, pues toma, aquí ahora tienes las consecuencias. Ah, no tengo medios ni recursos para atender todo lo que se me viene encima. Sin crisis y sin pandemia, fijaros, pero relacionado con esto, relacionado con la actualidad, y esto es algo que puede pasar y lo voy a meter por medio para que lo entendáis. Os pongo ahí, imagínate el caso de España que emitiera bonos. Cuando yo emito bonos, lo que estoy ahí diciendo es, dame algo que no tengo. Y dame algo que no tengo, no te preocupes que te voy a dar algo yo a ti a cambio. Es decir, tú dame dinero, lo utilizo para financiar mi sanidad, mi educación y mis cosas locas y posteriormente te devolveré ese dinero con un tipo de interés. Así funciona el mercado de bonos. Lo único que hacen es que los países se prestan ese dinero entre sí, directamente. Os pongo ahí el ejemplo de que si yo pido 1.000 euros con un tipo de interés del 4%, pues no me queda más remedio que todos los años pagar 40 euros al propietario del bono. ¿Sí? No me queda más remedio. Toma, 1.000, España, pero cuando dentro de un año me devuelven los 1.000 y los 40. ¿A que te lo vas a quedar 2 años? Bueno, pues me devuelven los 1.000 y los 40 y durante ese periodo, si te aplico capitalización compuesta, pues lo que corresponda, ¿de acuerdo? Y si es simple, pues me devuelvo otros 40. Si es compuesta, ya sabéis que se vuelven a calcular los intereses sobre el anterior y lo tengo que volver a cobrar, con lo cual la deuda se va incrementando. Pero fijaros qué sucede. Vamos a meter por medio una crisis del COVID-19 y solamente en España. O vamos a meter por medio un riesgo de impago por parte de España porque perciben cualquier cosa que vaya mal en nuestra economía. O simplemente porque las expectativas que han puesto en España son negativas. Imaginaos lo que podía estar pasando en España, es decir, una persona que haya comprado bonos de España y que España le debe ese dinero a esa persona. Imaginaos lo que puede estar pasando durante el periodo en el cual no teníamos gobierno. La incertidumbre no es que sea grande, es brutal. Es decir, tengo dinero de alguien que me tiene que devolver, pero no sé quién es, no sé quién me lo va a devolver. Aquí tengo el título y me lo tiene que devolver el gobierno español, pero yo no sé el día de mañana cuando me lo vayan a devolver, cómo me lo va a devolver, si lo van a devolver o no, porque luego con todo este tipo de cosas pasa lo mismo. Podrían elegir no devolverlo, incluso lo dice un economista, lo dice Stiglitz en algunos de sus artículos. Oye, mira, pues no lo devuelvas. ¿Qué es lo que te puede pasar? ¿Que no te hablen? Que no te hablen, se corten las relaciones internacionales, que no podamos hacer la exportación, que no podamos acceder a algún producto que para nosotros sea básico, que a lo mejor nos venga de vuelta no por el país al que no le estamos devolviendo el dinero, sino por otro país que tiene una buena relación con ese país, y entonces nos hacen a nosotros la 314. Esto es como cuando vosotros discutís con uno, ¿no? Imaginaos que sois pareja, ¿no? Y coge vuestra novia o vuestro novio o o el día de mañana, vuestro marido o vuestra mujer, y discuten con vuestro mejor amigo. Fíjate tú, ¿no? Yo me sigo hablando con él, y te mira así como, ¿cómo que te hablas con él? ¿Cómo que te hablas? Pues esto es más o menos parecido, ¿vale? ¿Cómo que le estás dando dinero a España, macho? No me fastidies. Si tú y yo nos llevamos bien, no se lo devuelvas. Es demasiado, como os digo muchas veces, demasiado simplificado, sí, demasiado simple, os lo compro, efectivamente. Pero al final se trata de eso. Se trata de entender que las consecuencias que pueden tener no son más que pues el sufrir una serie de consecuencias porque no pagas ese dinero.
simplemente tienes una buena relación con Estados Unidos, no le pagas el dinero que le debes, pues a lo mejor lo que hacen es que automáticamente nos cortan el grifo de todas aquellas cosas que nos están comprando directamente a nosotros. O sea, hay que, pues es que el dinero y las partes nobles pues son para las ocasiones, ¿no? Hay que saber cuándo poner las partes nobles encima de la mesa y cuándo dices, me la envaino y aquí lo que digan los demás. Y sigo pagando porque me interesa. Pues fijaros lo que pasa en este periodo. Fijaros, después de este lapso de tiempo. Mis famosos brackets. ¿Qué es lo que pasa? Uy, qué gallo, ¿verdad? Pues que si yo percibo, yo tengo miedo, yo digo, "Jo, a mí es que España no me va a dar 1000 euros. Yo creo que no voy a conseguir. Voy a ir al mercado de bonos a ver cuánto me puede pagar alguien, ¿vale? A ver cuánto me pagaría alguien por este bono. Otro país, ¿no? O yo qué sé, o cualquier empresa o cualquier sociedad que se dedique a gestionar fondos de inversión. Y cojo y me encuentro con que hay un comprador. Y dice, mira, la deuda que tienes con España, que sé que vale 1000, porque sé que te la emitieron por 1000, te la voy a comprar por 800. Y te quedas así pensando y dices tú, ¿qué hago? Otra vez coste de oportunidad, ¿eh, chicos? ¿Qué hago? ¿Invertí 1000, recupero 800 y doy por perdido 200? ¿O me espero al final del periodo y a lo mejor lo que sucede es que recupero 700, recupero 600 o no recupero nada? Pues si a lo mejor el miedo es muy grande y me puede, yo qué sé, la incertidumbre y no soy capaz de dormir por las noches porque ese miedo me carcome por dentro, me corcome, me concome, como se diga eso, pues resulta que digo, lo siento, pero lo vendo, me deshago de ello. Fenomenal. El otro dice, pues, ala, pues para mí. Pero fijaros qué cosa más curiosa ha pasado en el mercado y qué mensaje le estamos lanzando al mensaje. ¿Qué mensaje le estamos dando al mensaje? ¿Qué mensaje le estamos lanzando al mercado? España no le queda más remedio que seguir pagando esos 40 euros por obligación, ¿vale? Es la deuda que tiene contraída, es lo que pone ese título. Los 1000 más los 40, ¿vale? ¿Qué sucede? Que el que ha comprado los bonos ya no tiene una rentabilidad del 4%. Fíjate tú. Ahora tiene, y es lo que importa, es el precio del mercado, una rentabilidad del 5%. Como las expectativas son malas y he decidido vender ese bono, lo he puesto en el mercado y ese bono ya vale menos de lo que en su momento costaba o me costó, la rentabilidad asociada que queda, porque me tienen que seguir pagando el tipo de interés de ese título, que es el mismo, es un título de renta fija, resulta que ha crecido. ¿Qué sucede ahora? Porque si España quiere sacar más deuda, es decir, si España necesita más dinero, necesita comprar más dinero en el mercado, ¿qué va a pasar a cambio? Pues que cualquier inversor me va a decir, oye, a mí dame un 5%, no me des un 4%, que hay por ahí bonos de rentabilidades que estás dando 40 sobre 800, cuando realmente son 40 sobre 1000, pero estás dando 40 sobre 800, hay que te va a comprar por 800 y estás recibiendo 40 a cambio, es un 5% de rentabilidad. A mí dame lo mismo. Y si no me la das, pues lo siento, pero no te la voy a comprar. Por tanto, cuando las expectativas son malas, es una forma de explicar y de justificar que una mala expectativa, ese riesgo de impago que se lo transmitimos a otro, al final lo que se traduce es en un incremento del tipo de interés. Pero no acaba aquí la cosa, ¿vale? En... Además, ¿vale? Además, la rentabilidad de un país se mide a través de un índice o de una herramienta, de un indicador que lleva el nombre de prima de riesgo. Eh, Cuando os pongo ahí, cuando el interés exigido por prestar a un Estado en crisis es mucho mayor que el que se pide a otro, ese tipo de interés crece, ¿no? La diferencia entre esos intereses es lo que se conoce como la prima de riesgo. ¿Qué hacemos en Europa para calcular la prima de riesgo? Porque claro, no lo vamos a estar calculando entre los países y de forma continua, ¿vale? Lo que hacemos es que cogemos lo más fiable que tengamos en la eurozona. Estos datos son del 28 de abril, si no recuerdo mal, y lo siento mucho chicos, del año pasado. La verdad que le podía haber echado un vistacito justo antes de haber entrado, pero no creo que haya cambiado mucho, ¿vale? Bueno, os explico el qué es y luego voy a buscarlo. No creo que haya cambiado mucho. En la eurozona, el riesgo de un país se mide comparando el tipo de interés de sus bonos a 10 años con el bono alemán a 10 años. Cogemos peras con peras y manzanas con manzanas. Y hemos decidido que el producto típico, el activo financiero para comparar, es un bono a 10 años. ¿Qué es un bono a 10 años? Es deuda que tú le das a un país y durante 10 años te está devolviendo un interés. Y al final del periodo, pues te devuelve el capital que has aportado, ¿vale? O lo que esté negociando. O durante todos los periodos te devuelve el capital aportado más un tipo de interés, ¿vale?
En Alemania, como es el bono más fiable, es decir, invertir en un bono alemán es que te van a devolver el dinero sí o sí. Bueno, pues entonces, os he cogido ahí que el bono alemán paga un 0,31%, mientras que el bono español paga un 1,64%. La prima de riesgo, es decir, la diferencia entre ambos, es decir, si haces 164 menos 31, te quedan 133 puntos básicos, es decir, si lo lleváis a formato decimal. Y si hacéis 1,64 menos 0,31, os queda un 1,33, aquí sí que tenéis que hacer una resta, no hay que hacer una división, puntos porcentuales. Esos 133 es lo que se conoce como prima de riesgo. ¿Vale? Ya lo que vamos a mirar, ya sabéis que yo soy así de curioso, vamos a mirar la prima de riesgo. Prima de riesgo. A ver cómo la tenemos en España. Noticias. Prima de riesgo española. Pues mirad, dice la prima de riesgo, se llama cambio 16, la prima de riesgo española, voy a poner España. Luego tenemos el del país. Bueno, y si damos a todo, no hay ningún gráfico que me muestre el patrón de las búsquedas. Bueno, tenemos los datos macro del periódico Expansión. Esto suele ser bastante real. Fecha 30 de abril del 2020. Ah, pues mirad, no ha cambiado mucho en este último periodo. A lo mejor es que lo tenía actualizado. Soy así de loco, ¿eh? He sido capaz de haberlo hecho y no acordarme. 28 del 4, 28 de abril. Estamos, según esto, a 30 de abril. 133 puntos básicos. 131, pues sí puede ser que lo tenga actualizado, ¿vale? De momento la prima de riesgo, más o menos, se nos ha mantenido estable. Fijaros que bien veníamos por aquí, ¿eh? 66, por lo cual no había mucha diferencia entre pedirle deuda a Alemania y pedírsela a España. Es decir, España se mostraba solvente, se mostraba fuerte, estábamos creciendo, estábamos empezando a dar buenos datos, estábamos empezando a generar expectativas positivas, pero, fijaros, como consecuencia del COVID, del coronavirus, resulta que la prima de riesgo empieza a aumentar, pero de una forma brutal. Fijaros, ¿eh? Aquí se me recupera un poquito. 26 de marzo, ya sabéis que normalmente está lo que os decía que lo podéis relacionar con los estados de alarma. Y nos vamos hasta el día de hoy a 130 puntos básicos. Es decir, tenemos una variación importante. ¿Qué significa esto? Pues que si yo voy a Europa, por la misma cantidad de dinero que le dejan a Alemania, por la misma cantidad de dinero que Alemania necesita, pues mientras que ellos pagan un 0,31%, pues yo voy a pagar si estamos en 130, un 1,61%. Yo voy a pagar más. No significa otra cosa, ¿vale? Por tanto, la prima de emisión, lo que tenéis que saber, lo que tenéis que entender y lo que tenéis que tener claro, es decir, lo que tenéis que controlar, es que es aquel dinero o aquel tipo de interés que me están pidiendo de más simplemente porque la expectativa, la confianza que yo tengo en ese momento es menor que la que tiene el país de referencia. Y vosotros me decís, ¿y eso es así de subjetivo? Pues por supuesto que no. Eso no es tan subjetivo. ¿De qué va a depender? Pues va a depender fundamentalmente de esto que tenéis aquí. Es decir, va a depender de todos aquellos bonos que se estén vendiendo o que se estén comprando en un momento determinado en la economía. Si todo el mundo está comprando deuda de España, es porque consideran que la van a devolver. Es decir, sí, toma porque confiamos en ti. No deja de ser como el funcionamiento de una empresa. Es que la idea que tiene de inversión es brutal. Es de aquellas famosas gafas con limpiaparabrisas. Vamos para allá como locos. Venga, hombre, invertimos dinero a puertas. Si el día de mañana todo el mundo va a llevar una, es la moda. Todo el mundo va a querer tener esas gafas, pues invertimos. Igual que os digo esa chorrada, pues os digo, imaginaros que sale, como ha salido en las noticias, empresas que dicen que ya tienen o están a punto de lanzar al mercado una vacuna contra el coronavirus. Puede ser verdad, puede ser mentira, no lo sé, ¿vale? Pero si van con los certificados, van con todo en regla, van haciendo las cosas bien, normalmente, lo normal, lo que tiene que pasar con esa empresa es que todo el mundo quiera invertir dinero en ella. Por tanto, si en un momento determinado podemos acceder a compra de acciones, podemos darle dinero a esa empresa, lo más normal es que esa empresa nos dé unos dividendos y esté creciendo. Si queremos comprar,
es porque la situación que vemos es buena. En cambio, si estamos vendiendo esta deuda, como pasa aquí, en este caso que os he puesto, es porque no nos fiamos. Porque decimos, quita, quita, no me lo van a devolver. Si estamos vendiéndola continuamente, ¿qué es lo que termina sucediendo con ese país? Que tiene que generar más deuda para mantener su presupuesto, para mantener su gasto público. Y si no somos capaces de generar más deuda o no somos capaces de generar confianza para que nos den ese dinero para posteriormente mantener nuestros presupuestos públicos, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues no nos queda más remedio, efectivamente, que renunciar a determinados bienes públicos y que renunciar a determinados servicios públicos que a día de hoy recibimos por el estado del bienestar. Es así de sencillo, chicos. El dinero, ya lo puse también en una práctica, en una actividad, no nace en los árboles, nace en los bancos. Una broma mala, pero bueno. El dinero no nace en los árboles y por tanto si se tiene, podemos gastarlo y podemos mantener los bienes y servicios públicos que tenemos a día de hoy. Y si no se tiene, pues no queda más remedio que renunciar, que reducir, que quitar, porque aunque no se puede mantener. Es economía básica de andar por casa. Si no tengo dinero para comprarme cerdo, me compro pollo. Y si no tengo para comprarme pollo, pues oye, buenamente iré tirando de lo que pueda. ¿Vale? Bien, además de estos mercados de bonos, existen otros, os hablo un poquito de ellos, ¿vale? Existen otros, que son los mercados de futuros, los derivados financieros, y aquí tengo varios ejemplos, os voy a contar el que yo conozco cuando estaba trabajando en Valeo, ¿vale? En Valeo teníamos una especie de seguro, además es algo parecido al que aparece en la película de la Gran Apuesta, que alguna vez os he hablado de ella. Además hay una escena que me hubiera gustado buscarla, lo que pasa es que no está cortada en YouTube y yo no la puedo cortar. O sea, yo os puedo decir en qué parte de la película está y que vosotros la busquéis y la veáis. Porque en el momento que yo pongo aquí cualquier cosa que no he hecho yo, es brutal YouTube, chicos. Es increíble. Te salen los derechos de autor por todos lados. Sí, vamos, estoy convencido de que cualquier día cuelgo algo que no he hecho yo, voy al baño y me sale un señor, me sale una mano por la cisterna diciendo, no, 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 derecho de autor. En fin, es que lo explica muy bien. Explica el fundamento de cómo funciona un mercado de futuro, de cómo funcionan estos derivados financieros. Os pongo el ejemplo, leo el ejemplo este y luego os cuento lo que hacíamos nosotros en Valeo. No es que lo hiciera yo, o sea, yo aprendí allí. Tendría, ¿qué? 21 o 22 añitos cuando lo vi y pensé, qué inteligente. No deja de ser, ¿cómo se llama esto? Mercado de futuros. Cuando hay fluctuaciones de precios, los agentes económicos tratan de evitar riesgos. Lógico, ¿no? ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿O qué es una cosa que al ser humano le trae de cabeza? El miedo. El miedo, la expectativa de perder algo, el riesgo. A nadie nos gusta. No nos gusta el riesgo en el trabajo ni en nuestras relaciones, por tanto, con el dinero tampoco nos gusta. Por ejemplo, os pongo aquí el fabricante de los famosos zumos de naranja. ¿Por qué os pongo los famosos zumos? Porque en mi época, como el primo de Zumosol, los zumos de Pascual, que lo teníamos hasta en la sopa, cada vez que había publicidad salían los zumos de naranja, pues me imagino que por eso lo he puesto. Un fabricante de zumos no sabe cómo va a ser la cosecha a principios de año. Si es escasa, el precio de las naranjas subirá. Tiene poco para vender a muchas personas. No, no es que haya muchas personas, sino que tiene menos para vender a las mismas. Por tanto, lo que le dice la lógica es que el precio suba. Lo hemos estudiado en competencia perfecta. En cambio, si es abundante, es decir, tengo naranja por todos lados, es decir, me han salido las naranjas como champiñones por todos los sitios. O sea, me da una vuelta, una naranja. Dices, coño, ¿qué hago yo con esto? Pues, si voy al mercado con tanta naranja, ¿qué es lo que me dicen? Macho, ¿dónde vas con eso? Si quieres que te lo compre, bájame el precio, aunque sea por volumen, ¿no? Pues el precio de las naranjas bajará. Acordaros que dependiendo de si es elástico o inelástico, la subida o la bajada de precios puede ser bueno o puede ser malo. ¿Os acordáis de aquella teoría tan loca que estuvimos viendo, no? Si era inelástico, me interesa subir el precio de las cosas. Subo y sigo ganando pasta. La cantidad demandada que cae es mucho más pequeña y el ingreso es mucho más mayor y el beneficio aumenta. En cambio, cuando el bien es elástico, lo que me interesa es bajar los precios, porque la pequeña bajada de precios compensa el incremento de demanda. Bueno, inciso que he metido aquí para repasar aquello que vimos en su momento. Y pero aquí lo que estamos hablando, aquí lo que estamos haciendo, lo que estamos metiendo es que ante esa incertidumbre de no saber si los precios van a ser más grandes o van a ser más pequeños, lo que hace es que se fija un precio de compra a una fecha futura. De esta forma se asegura un buen precio de compra si la cosecha es mala.
sabiendo que debe de renunciar a una parte de su beneficio si la cosecha es buena. No tiene más historia, chicos. Como no sé lo que va a pasar y me lo hago encima, es decir, estoy que del miedo que tengo, que me lo hago encima, ¿a cuánto estoy vendiendo las naranjas habitualmente? A 2,5. ¿Y cuál es la expectativa que tengo? Bueno, va a venir aquí, va a venir Dori, va a venir Denis, va a venir, como les ponen a nombres a los, ¿cómo se llama esto? A las borrascas, que no son borrascas, que viene mal tiempo, ¿no? A los temporales, perdona, como le ponen a nombre, pues resulta que viene aquí un Dori, un Dioni, yo qué sé, un Iniesta, el nombre que le pongan. Y resulta que la cosecha va a ser pésima. Si lo vendo habitualmente a 2,5 € y resulta que la cosecha va a ser pésima, va a subir el precio. Lo que pasa es que la cosecha va a ser muy mala. Bueno, pues yo qué sé, pues los 2,5 €, pues resulta que si fijo un precio por el miedo a que esa cosecha sea mala, aunque esos precios suban, si lo pongo como mínimo ¿entendéis? Si lo fijo a ese 2,5, sé que lo voy a perder, sé que lo voy a palmar. Pero claro, ¿qué pasa si la cosecha es muy buena? Esto luego tiene su puerta abierta a la especulación, ¿eh? ¿Qué pasa si la cosecha es muy buena? Que entonces el precio baja. Entonces me interesa, ¿no? Mantener ese precio de alguna forma de ese 2,5. ¿Qué es lo que intento hacer con todo esto? Cubrirme. Cubrirme ante esa mala expectativa. De manera que, y esto es lo que os decía, y es el típico ejemplo, y además era ¿cómo se llama? El hedging que utilizábamos nosotros para compararlo con la evolución de los precios del oro, del cobre, y había otra cosa, y voy a decir zinc, pero no creo que sea zinc. Yo creo que era oro, era cobre, y era otra cosa que llevan las placas electrónicas, y ahora mismo, si lo digo de verdad, no me acuerdo. Quizás fuera el estaño, pero no estoy seguro al 100%, ¿vale? Cobalto, no sé, estoy inventándome cosas. Oro y cobre, eso seguro que sí, lo teníamos cubierto. El otro material no me acuerdo muy bien cuál es. Lo que hacemos es que fijamos una fecha, un precio a un momento determinado. Si el precio está por encima, págame la diferencia. Y si el precio está no, si el precio está por encima, te pago la diferencia. Y si el precio está por debajo, págame la diferencia, ¿vale? De alguna forma lo que hacemos es asegurar ese momento, que es lo que hacemos aquí con las naranjas. Si viene una mala cosecha y tengo un precio alto, pues me aseguro que, ¿cómo se llama eso? Voy a palmar dinero, ¿no? Porque la cosecha es buena y tengo un precio alto. Teóricamente el precio me va a subir. Lo que pasa es que me estoy cubriendo en el caso de que tenga una buena cosecha y el precio me vaya a bajar. Estoy cobrando ese precio alto. Simplemente lo que hace es asegurarlo de alguna forma, ¿vale? ¿Qué hacíamos nosotros con el oro? Algo parecido. Es que no me acuerdo cuál era el otro material. Yo me acuerdo que sobre todo mirábamos la evolución del precio del cobre. Cuando el precio del cobre estaba subiendo hasta un determinado punto, es decir, nosotros teníamos como una especie de precio medio, si el precio del cobre subía mucho, nosotros nos beneficiábamos de que teníamos un precio más bajo. En cambio, si el precio del cobre estaba bajando mucho, nosotros nos veíamos perjudicados porque teníamos un precio mucho más alto, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que hacía el seguro? Pues en el caso de que el precio estuviera muy alto, se quedaba con la diferencia. Y en el caso de que el precio fuera muy bajo, nos daba esa diferencia a cambio para que pudiéramos trabajar con ella, ¿vale? De forma que lo único que estamos haciendo aquí en este caso, y haciendo bien las cosas, como está haciendo el señor de las naranjas, sin especular sobre la naranja y sobre la cantidad que fabricas, pues claro, hay una puerta abierta a la especulación y bastante interesante. Si no abres la puerta a la especulación, lo único que estás haciendo es linealizar tu precio, eliminar el riesgo de la variación de precio en la economía. De manera que cuando estás alto te compensa el precio bajo y cuando está bajo pues te penaliza ese precio alto, por decirlo de alguna forma. Y ya sabéis, tenéis que tener cuidado y poneros siempre en el lugar del vendedor o del comprador para poder entenderlo, ¿vale? Os pongo, un futuro es un contrato para compras, materias primas o productos financieros a un precio determinado en un momento futuro o fecha de entrega. Ni más ni menos. Es el precio de un momento determinado con una cantidad en un momento determinado y me cubro, ¿vale? Y ahí lo que hace es entrar en juego las expectativas. En la actualidad, en este tipo de mercados, los inversores especulan sobre los precios de todo tipo de productos, el petróleo, el cacao, acciones, bonos, divisas. Bueno, pues incluso tengo un amiguete que una de las tesis que hizo cuando estuvo estudiando actuariales era la evolución del precio de la naranja en la bolsa de Valencia. Pero bueno, pues oye, pues ahí lo tienes, tus cosas.
Los contratos de futuros no se acuerdan directamente entre el comprador y el vendedor, sino a través de una bolsa de futuros que actúa como intermediario. Y os pongo ahí un ejemplo. Primero se firma un contrato para adquirir un bien en una fecha futura a un precio determinado, por ejemplo, petróleo en febrero de 2022 a $85 el barril. Pero el contrato no se guarda esperando a la fecha, sino que se le pone la etiqueta de vendible. Es decir, aquí es donde ya empezamos a hacer dinerito, donde empieza la especulación. ¿Quién quiere un contrato para comprar barril de petróleo a $85 el barril en febrero de 2022? De esta forma convertimos el contrato en un producto financiero cuyo valor depende de la evolución del precio del petróleo, conocido como bien subyacente, el petróleo, para cualquier producto objeto de este tipo de activo financiero. Si el precio del petróleo sube por encima de los $85 el barril, los inversores estarán dispuestos a comprar dicho derivado financiero. Claro, vale 90 y resulta que con este contrato lo puedo comprar a 85, genial. Igual que hay opciones de compra y opciones de venta, ¿eh? Esto es una cosa bárbara. En el mercado de futuros es una, pero vamos, una cosa bárbara. Es lo que os pongo ahí. Recuerda que estaría comprando la promesa de comprar el barril a $85 cuando podría estar costando 100. ¿Qué ocurre? Porque son mercados arriesgados, son mercados lucrativos, donde se comercia con el riesgo. Y aquí lo importante es, lo que mola entender o lo que mola comprender, es que es un juego de suma cero. No se trata de que unos ganan mucho y otros ganan poco, sino que todo lo que gana uno es porque lo ha perdido antes otro. ¿De acuerdo? No hay, simplemente el neto total de esta economía es cero. Lo que sí que es cierto es que hay unos que se benefician y otros que salen palmando pasta. Pero veis en qué se basa básicamente la idea, ¿no? Si por ejemplo es un contrato de futuros de compra, lo que tenéis aquí, tengo el precio del barril a 85. Si el precio del barril empieza a subir a lo bestia, a 100, a 120, a 150, como yo tengo 85, pues ese contrato valdrá más, aunque solamente sea la diferencia. ¿Lo veis? Me quedo con un margen. Salen ganando todas las partes. Sale ganando el que tiene el contrato por esa diferencia y sale ganando el que lo compra, porque puede comprar el precio del barril más barato. Lo importante es que el barril te lo vendan a ese precio y que tenga garantías la persona que te está vendiendo ese contrato. Y luego, por otro lado, también los hay de venta, que es justo todo lo contrario. Es decir, sería el de las naranjas. Yo me quiero cubrir de vender mis naranjas como mínimo a 4 o 5 euros el kilo. Es decir, por debajo yo no puedo venderlas, ¿vale? Por tanto, viene una buena, ¿cómo se llama? Viene una buena cosecha. No se demandan mis naranjas por los motivos que sean, no las quieren, no son buenas. Cualquier circunstancia, o he tenido algo que impida el poder vender esas naranjas a ese precio y las tengo que vender por debajo, pues ejecuto esa opción de venta. Y si está por encima, pues lo siento mucho, pero tendré que perder, tendré que renunciar, ¿no? ¿Entendéis? De alguna forma funciona como un seguro. Os contaba lo de la gran apuesta porque hay un momento de la película donde se habla precisamente de esto. El que hace el de Batman, que nunca me acuerdo, siempre le digo el nombre del Madrid, es Christian Bale, ¿vale? Es que siempre digo Gareth Bale, no sé por qué, lo tengo que pensar. Pues ofrece a una aseguradora, por eso se llama la gran apuesta, asegurarse en el caso de que el sistema financiero quiebre. Os lo resumo así mucho, ¿vale? En el caso de que el sistema financiero quiebre. Entonces, las grandes compañías aseguradoras le miran como diciendo, este tío está loco, ¿qué ha fumado? ¿Qué dices, no? Sí, sí, yo quiero pagar todos los meses un seguro, quiero asegurarme todos los meses. Si el sistema financiero no quiebra, no cae, no baja por debajo de este nivel, yo voy pagando mi prima, ustedes me la cobran y ya está. Pero en el momento en el que el sistema financiero baje por debajo de este nivel, pues ustedes me van a pagar la diferencia. Me van a pagar ese dinero que está perdiendo porque para eso yo me estoy asegurando. Yo, como tengo miedo de que eso suceda, pues me lo van a pagar. Y sucedió. Y se lo tuvieron que pagar, ¿no? El- no deja de ser una película, no deja de ser un ejemplo. Habrá una parte que sea real y habrá una parte que sea mentira. Pero sí que es cierto que en esa parte, en ese momento de la película, se explica y viene a ser más o menos esto que tenéis aquí con los mercados de futuros y con los derivados financieros, ¿vale? Que lo único que hacemos es operaciones de compra y venta de productos, el que sea, me da igual que sea petróleo, que sea naranja o que sea cualquier otra cosa, en un futuro, en un plazo determinado. Pueden ser productos, activos financieros de compra y pueden ser activos financieros de venta. ¿Que son activos financieros de compra y el precio está subiendo mucho? Que es activo financiero. ¿Que son activos financieros de compra y el precio está bajando mucho?
No voy a querer. Ahí tengo un precio fijado y si está bajando, ¿para qué lo voy a querer? En cambio, si está sufriendo, sí, sí, dámelo, porque eso se está yendo por las nubes y ya tengo un precio mínimo. Yo ya sé que voy a pagar esto, que no voy a pagar más. Y con las operaciones de venta pasa exactamente lo mismo. Fijamos un precio y en las operaciones de venta yo lo que voy a querer es cuanto más alto sea, mejor. Por tanto, está subiendo el precio. Puta madre, yo no hago nada. Está bajando el precio. Vamos a ejecutar este contrato de venta, ¿vale? Por tanto, al final, por eso os decía lo de la suma cero y por eso lo que hay que entender, si todo funciona bien, es que estos contratos de futuros, al final, como la expectativa de compra y la expectativa de venta, tienden a igualarse, aunque solamente sea por la ley de la oferta y la demanda. Pero lo que sí que es verdad es que durante mucho tiempo y especialmente en el periodo anterior a la crisis del 2008, que desde entonces el Fondo Monetario Internacional tiene pendiente la modificación de su sistema, ¿no? O la reforma de su sistema. Lo que sí que es cierto es que se produce una separación brutal entre lo que es la economía real y la economía financiera. Os pongo ahí. Los mercados financieros nacieron cuando los agentes económicos necesitaron financiar sus actividades. La bolsa apareció en el siglo XVII, cuando las grandes compañías holandesas buscaban dinero para sus expediciones transoceánicas. ¿Veis? No deja de ser, el origen no deja de ser, dame dinero que lo necesito para hacer un proyecto. El mercado de bonos surgió porque las ciudades-estado del norte de Italia medieval necesitaban financiar sus costosas guerras. Es decir, esto es, vamos a la corte de España, vamos a la corte, tú has hecho siempre. ¿Y a qué venís aquí? Pues ¿a qué vamos a venir? Pues necesitamos dinero para financiar las guerras. Dame y te compensaré, te recompensaré, te daré un terreno, te daré un ducado, te daré un... Y el mercado de futuros nació como protección ante la incertidumbre de las cosechas en los mercados agrícolas. Todo esto, como todo en la vida, de lo que nace como una buena idea para protegerte ante una situación que no te gusta, pues resulta que se desvirtúa, se desliga de la realidad con la que fue concebida o con la que fue creada y termina sucediendo o termina ocurriendo lo que pasó con la crisis del 2008. Os he preparado, ya os digo, una actividad de aula muy chula con un par de vídeos. Por lo menos yo considero que es algo más amena, es algo más divertida. No es Hayek y Keynes haciendo sus combates, pero explica de una forma bastante amena qué es lo que pasó con esa, ¿cómo se llama esto? ¿Qué es lo que pasó con la crisis del 2008? Fijaros, lo que justifica la existencia de los mercados financieros es su utilidad para proporcionar financiación a los agentes económicos en sus actividades de producción, distribución y consumo, ¿vale? Según el Banco Mundial, en el 2014 la economía real tenía unos 70 billones de dólares. Sin embargo, en las últimas décadas, gran parte del ahorro se dedica a la inversión especulativa, a adquirir contratos, cereales, bonos, petróleos, acciones, a partir de expectativas de aumento de los precios. Es que yo creo, economía financiera, según la misma fuente anterior, la cifra llegaba a los 672 billones de dólares. De todas formas, a vosotros, todo esto, ¿qué os suena? Fijaros, ¿eh? En economía real estamos hablando de base monetaria y oferta monetaria. ¿A qué os suena esos 672 billones de dólares? Porque si en la economía real ya tengo en cuenta la base monetaria, que es el dinero que crea el Banco Central, y también estoy teniendo en cuenta la oferta monetaria, todo ese dinero que se puede crear a partir de esa base monetaria, que acordaros del matiz que os iba dando en las actividades cuando me las ibais entregando, que si todo el dinero que se crea en la economía, absolutamente todo ese dinero, no hay nada de efectivo en manos del público, llega a manos de los bancos y los bancos, ¿cómo se llama esto? Lo prestan, crean dinero bancario, respetando el coeficiente de caja, automáticamente la base monetaria se queda en reservas. Con lo cual, el banco tendría todo el dinero de la economía en un momento determinado. Si esos 70 billones de dólares que tenéis ahí es la base monetaria de la oferta monetaria, es decir, es todo el dinero que hay en la economía más todo el dinero que se crea en la economía para prestárselo a los, ¿cómo se llama esto? A los inversores, ¿cómo narices o cómo se puede explicar que lleguemos a los 672 billones de dólares? Es decir, todo ese dinero que tenéis ahí metido, ¿de acuerdo? No es ni más ni menos que el fruto de todas estas labores, de todas estas expectativas, de todas estas labores especulativas que tienen que ver con la economía. Habrá una parte que corresponde a la creación de dinero bancario, ¿sabes? Sin ninguna duda, porque no todo el dinero de la economía se presta. ¿Vale? Hay un dinero de la economía que se presta, otro que no se presta, otro que se dan depósitos
y otro que efectivamente se presta y se puede seguir prestando y que entraría aquí entre otros 672. Pero lo que sí que está claro es que mucho de este dinero que está aquí metido, el único sitio que procede es de la expectativa de, de, de que ese dinero el día de mañana se multiplique nada más que porque sí. Es decir, es una inversión puramente especulativa, sin valor añadido y sin una producción, unas actividades de producción, distribución y consumo por detrás que la respalden, ¿vale? Por tanto, la conclusión aquí que tenéis es que este tipo de inversiones hace que los recursos financieros se hayan desvinculado de la producción de bienes y servicios, así como de la creación de empleo. Es decir, la economía financiera llega a 672 millones, pues no, no tiene nada que ver ni con el empleo, ni con la producción, ni con el consumo. Es aparte, va a su bola. Y ya para acabar este tema, que lo terminamos, lo veo en otro vídeo más tranquilamente, ¿vale? Vamos a hablar, pues nada, un poquito de lo que es las claves para entender la crisis financiera del 2008, que no tiene nada que ver con esta del COVID-19. Y luego, posteriormente, lo que os decía, os he puesto una pequeña actividad de aula, que bueno, lo explico brevemente, y esa actividad de aula pues hubiera dejado tiempo en clase para que la hicierais y sobre todo para que la hubiéramos comentado entre todos, ¿no? Porque da juego, da vidilla y bueno, pues se pueden hablar pues, de algunas cosas que son interesantes. Pues nada, chicos, lo dejo aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, que hablamos de esa crisis financiera, hablamos de las hipotecas y hablamos un poquito de cómo funcionó todo aquello, ¿vale? Bueno, chicos, me despido. Hasta luego.